lo que no se registra se olvida. Por ello, quisimos plasmar en este documental escenas, momentos y testimonios de quienes contribuyeron a la creación y desarrollo del primer ciclo de Monagrillo. La génesis de este prestigioso plantel, incipiente a nivel secundario y que a pesar de ser incipiente, descolló como uno de los grandes y gigantes. Ante la falta de documentación o de recopilación de la historia, logros, hazañas y hechos del primer ciclo de Monagrillo, o la falta de reconocimiento de quienes en su momento fueron actores claves, surge la idea de hacer un reconocimiento y producir este documental para la historia. Los egresados del primer ciclo de Monagrillo, generaciones 1972 a 1976, presentan Recuerdos del primer ciclo de Monagrillo, génesis, evolución y prestigio. La necesidad. Este plantel tuvo su nacimiento en la escuela primaria de Monagrillo con una matrícula inicial de 150 estudiantes. Su primer director fue el profesor Raúl Tejada. Vamos a ver si ¿qué nos dice? Porque el colegio José Daniel Crespo está lleno y no hay cupo para la gente que viene de los campos y de aquí de Monagrillo, y es preferible hacerlo aquí en Monagrillo. Vamos a hablar con él para ver si se consigue pues el colegio aquí en Monagrillo. Me integré yo como presidente, Manuel Castillo como vicepresidente. Lo primero que se hizo fue pensando en la construcción del colegio, del primer ciclo fue un viaje a Panamá. Nos atendió muy bien, pues. Deben ir tranquilos, que esto va, el colegio, el primer ciclo va, y después subiremos al colegio. Mi papá me decía a mi mamá, Carmen, arréglese porque va el padre Carmen. Y el padre la quiere a usted, a mí no. Así que eso era un entusiasmo. Y mi papá sí, siempre estaba muy apurado a que se fundara, y mi mamá, a que se fundara el colegio de Monagrillo, porque si no se fundaba ese colegio, o ese primer ciclo, yo iba a ir internado. Iba a ir internada a San Vicente de Paúl, en Santiago. Tengo el honor de haber sido la primera estudiante que se matriculó en el primer ciclo de Monagrillo. La cooperación de la primaria le facilitábamos todo, los papeles, lápices, plumas, toda clase de utensilios, el mimeógrafo para que hicieran los exámenes, todas las facilidades. Así que Bolívar Pinto me ayudó para que organizáramos el comité y que fuera una realidad el primer ciclo. Entonces también nos ayudó Omar Torrijos Herrera, porque nos facilitó todo, la arena, cascajo, cemento, todas esas cosas. 7 fueron los profesores fundadores que conformaron el cuerpo docente de ese año, 1970, quienes junto a su director e incipiente personal administrativo nutrieron a adolescentes sedientos de conocimientos, descubriendo en ellos capacidades, forjándoles aptitudes y explotando sus talentos. Fueron muy exitosos. Para mí fue exitoso porque ciertamente trabajé con personal muy cooperador, siempre el director del colegio, el profesor Raúl Tejada, muy colaborador, él siempre estaba anuente a lo que nosotros decíamos. Y nosotros que estábamos en la flor de la vida, hasta tienda y organizamos allí en el colegio. El profesor Simón Bolívar Pinto
que venía del 70. Estaba también el profesor José del C. Pérez, el profesor Jeremías Cedeño. Estaba, entonces, en el 71 entramos Leticia de Pinilla, quien les habla, la profesora Vilma de Quirós, la profesora de Educación para el Hogar, Aide de García, y el profesor, me va el nombre, Jimmy Mock. Bueno, me nombraron de trabajadora manual. Yo empecé, hacía barría, trapeaba los salones, repartía circulares, barría los patios. Bueno, eso era lo que hacía. Merienda todavía no se preparaba el primer año. La merienda ya fue en el segundo año. $80 fue el salario mío. 80 balboas, pero yo estaba lo más contento. Cuando a mí me pagaron, me vinieron, antes pagaban como 3, 4 cheques juntos. Y yo vi que era un platar, $80, pero yo muy contenta con ese salario. Sin lugar a dudas, hubo personas del corregimiento identificadas con la creación y construcción de este plantel educativo, entre los que podemos mencionar Sergio Pérez Saavedra, Antonio Castillo, Petronila de Ulloa, Darío Cedeño, Virgilio Saavedra, Ángela de Samaniego, Román Tello, Cecilio Chalo Villarreal, Dora de Collado, Pablo Samaniego, Marcelino Alonso, Isabel Chavín Cedeño de González, los esposos y maestros Ángela Ríos y Pacho Delgado, Jorge Rodríguez y muchos otros quienes de manera decisiva coadyuvaron a la creación y construcción del PCM, primer ciclo de Monagrillo. 1970. Inicia el concurso nacional de oratoria, patrocinado por la Caja de Ahorros, participando el estudiante de primer año Jorge Isaac Pérez de los Cantos de Parita, convirtiéndose así en el absoluto e indiscutible ganador. Sí, efectivamente, en marzo de 1970, yo fui el primer profesor nombrado en el primer ciclo de Monagrillo. Yo venía del Colegio Manuel María Tejada Roca de Las Tablas e inicié como primer profesor en el primer ciclo de Monagrillo. Sin embargo, en ese momento funcionábamos en el Colegio Primario de Monagrillo, la Escuela Primaria de Monagrillo. ¿Por qué? Porque aún no teníamos local. Acababan de crear el primer ciclo de Monagrillo. El primer concurso nacional de oratoria fue en 1970. Recién creado el ciclo. El ciclo se creó en marzo de 1970 y como 3 meses después llegó el entonces gerente de la Caja de Ahorros de Chitré, que se llamaba Tommy Luis. Nosotros, un ciclo pequeñito, solamente eran 150 estudiantes de primer año. Entonces hablé con el profesor de español del ciclo, que era el profesor Diomedes Barrios, excelente profesor de español, y le dije, vamos a preparar un estudiante para que el ciclo de Monagrillo se dé a conocer, porque estábamos recién creados. Así fue como, en compañía del profesor Diomedes Barrios y quien les habla, comenzamos a preparar al estudiante. Escogimos a Jorge Isaac Pérez, un alumno que era oriundo de los Cantos de Parita, pero que vivía en La Arena y había salido de la escuela primaria John F. Kennedy de La Arena en esos tiempos. Yo venía de los Cantos de Parita. Es una comunidad muy apartada. Para mi estudio de sexto grado lo hice en la John F. Kennedy de La Arena y ahí vivía con mi tía, así que cuando entré al colegio lo hacía viajando desde La Arena a la Casa de Instalaciones del colegio, que en un principio fueron donde está la escuela primaria de Monagrillo, con un pabellón que nos prestaron ahí inicialmente. Pinto consideró el profesor Pinto y el profesor Barrio, que para descanse, que
tenía el mejor timbre de voz para el momento. Como éramos pocos, a mí me leyeron, comenzamos con un entrenamiento y para llevarme a competir en el concurso provincial que se hizo en José Daniel Crespo. Recuerdo una anécdota que cuando llegamos allá una profesora le dijo al profesor Pinto: ay, ese muchacho que usted trae es muy chiquitito, está muy niño, aquí todos son muchachos de años superiores. Y él le dijo: profesora, recuerde que los perfumes finos vienen en envases pequeños. En 1972 y 1973, Ana María Osorio y Blanca Peña, estudiantes de nuestro glorioso primer ciclo de Monagrillo, logran de manera consecutiva alzarse con el primer lugar en el concurso nacional de oratoria de la Caja de Ahorros, convirtiéndose así el primer ciclo de Monagrillo en todo un portentoso generador de campeones en estas lides. Debo decirle que el premio de Jorge Isaac Pérez, que fue el primer ganador de ese primer concurso nacional de la Caja de Ahorros, fue una gran alegría en la comunidad de Monagrillo y todas las escuelas y comunidades vecinas de donde procedían los estudiantes del primer ciclo de Monagrillo. Era tal el entusiasmo que yo no olvido, lo recuerdo como si lo estuviese viviendo. Las calles de Monagrillo parecía un carnaval. El pueblo entero se tiró a las calles, recorrieron todo Chitré y llegaron. Nos esperaron. Cuando veníamos de Panamá en mi carrito, nos esperaron en un carro abierto en la estación de tránsito de Divisa. Y desde allí todo Monagrillo llevó de sus carros hasta la comunidad donde estaba el ciclo. En 1972, una alumna, Ana María Osorio, hoy, según he sabido, es subdirectora del Colegio José Daniel Crespo, Ana María Osorio ganó el primer premio nacional. Otra vez, la comunidad de Monagrillo se convirtió en un carnaval. ¡Qué alegría tan grande! Como estudiante egresada de las primeras generaciones del primer ciclo de Monagrillo, créanme que eso marcó mi vida para siempre. Porque no solamente lo del concurso de oratoria, sino también el hecho de haber tenido la oportunidad de tener un profesor como el profesor Simón Bolívar Pinto y otros más que me mostraron el camino que debía seguir hacia el profesionalismo. Mi experiencia era más que nada en el campo de la declamación. Pero sin embargo, el profesor Simón Bolívar me dijo que si quería participar en un concurso de oratoria para los Juegos Florales, y ese año, en el 71, todavía en primer año, no gané, quedé de segunda, pero él me dice: el otro año vas para el concurso de la Caja de Ahorros. Entonces, al siguiente año, en 1972, él me eligió pues para que representara al primer ciclo de Monagrillo en el concurso provincial de la Caja de Ahorro. Casualmente se realizó aquí en el aula máxima del Colegio José Daniel Crespo, que lo visitaba por primera vez, y tuve la oportunidad pues de ganarle también pienso a una persona que hoy es muy destacada, que es el psiquiatra de apellido Tello, Miguel Ángel Tello. Quedó de segundo, yo gané el concurso y representé orgullosamente a mi primer ciclo y a la provincia de Herrera. Posteriormente, o sea, en 1973, la alumna Blanca Peña del Cesteadero de Parita obtuvo el primer lugar. Y recuerdo que Ana María, cuando yo estaba escogiendo a los estudiantes para ver cuál de ellos podía competir en ese 1973, yo había reunido en mi salón después de clases a los estudiantes que yo suponía que de allí teníamos que sacar el que iba a competir. Y ella estaba asomada por fuera, por allí por la ventana. Y entonces ella me dice después: profesor, ¿por qué no me lleva a ver si yo puedo? Bueno, la cosa es que yo le vi tanta interés a Blanca Peña, que le dije: ven, entra, ya te voy a hacer una prueba. Cuando la escuché, esa fue la que ganó para ser la concursante de nuestro.
Y fue tan excelente la participación de Blanca Peña que ella, imagínense, cuando vino a nivel nacional, le ganó, recuerdo que en el antiguo Colegio Javier, de allá en Panamá, en Perejil de Panamá, donde quedaba el Colegio Javier, le ganó al representante de la provincia de Veraguas, que era justo Fidel Palacio, que él se consideraba que era el favorito, que él iba a ganar, que ese era el ganador, porque era un excelente alumno, además era después ustedes vieron que fue un excelente presentador de televisión. En 1973 fue la participación mía en el concurso nacional de oratoria. Pues él me dice, bueno, Blanca, vas para el concurso de la caja de ahorro, vas a ir a representar al colegio. Tuvimos ahí, como quien dice, una participación interna con algunos compañeros de colegio y él pues decidió por mí y me imagino que algo vio en mí en su momento que hizo que yo fuera la seleccionada para representar al primer ciclo de Monagrillo. Luego entonces pues teníamos que ir al provincial. Para ganar la representación de la provincia de Herrera había que ir contra los demás colegios. Y pues nosotros éramos un primer ciclo, como quien dice, apenas 3 años de fundado y contra un José Daniel Crespo que tenía un renombre y pues ya un colegio tan famoso a nivel nacional, y esto tenía muy buenos estudiantes y eran estudiantes de 6º año. Y el muy ponderado y querido profesor Simón Bolívar Pinto nos lleva a la cúspide con sus escritos. Hoy te tienes que quedar porque vamos a practicar. Cuando yo entraba a su salón, hacía que yo volteara del tablero y cuando tiraba, él me tenía un título cualquiera en el tablero. Era un tema y él me decía, me vas a improvisar y me vas a hablar de ese tema. Lo primero que se te venga a la cabeza, no importa si es descabellado o no, tú suelta y habla, porque yo quiero ver cómo tú desarrollas. Y así lo hacíamos. Y nos ponía diferentes temas de toda clase. Nosotros no sabíamos en el momento de qué nos iba a poner a hablar, pero íbamos a la práctica. O de repente me daba unos libros y me decía, te tienes que comer estos libros hoy, porque de esto vas a hablar en la siguiente práctica. Y así lo hacíamos. Y así fuimos desarrollando, de tal manera que cuando fuimos al nacional, pues yo iba, como quien dice, súper preparada, con diversos temas de actualidad, de temas culturales, de temas educativos, o sea, de toda índole, porque eso era Simón Bolívar Pinto. Hacía que nosotros fuéramos estudiantes modelos e intelectuales, no solo a lo que él nos decía, sino que por nuestros propios medios nosotros pudiéramos desarrollar diversos temas para conocer y saber de qué íbamos a hablar en su momento. No solo en oratoria fue reconocido el primer ciclo de Monagrillo, resaltó, también lo fue en otras actividades culturales y deportivas, siendo que para 1972, con mucho júbilo, se inaugura el tan anhelado edificio propio, dicho con mucho regocijo y propiedad. Bueno, la época más feliz de mi vida, porque iniciamos 148 estudiantes. 148 estudiantes es una comunidad muy pequeña, así que nos conocíamos todos. Hay 3 cosas que han incidido en mi vida. 1, la primera vez que viajé a Panamá. Me llamaron a la dirección y me dijeron, ¿tú has ido a Panamá? Y yo dije, sí. ¿Cuándo? Yo nunca había ido a Panamá. Y me mandaron al primer congreso de asentamientos campesinos. Y allá pues una prima mía se encargó de llevarme y traerme, una experiencia fantástica. Mi primer encuentro con el público, me tuvieron que poner una banquita para que alcanzara el podio. Cuando, por supuesto que yo veía a todos los estudiantes de todos los colegios hablando, y yo dije, ¿cómo yo no voy a hablar en nombre de mi colegio? Y hablé en 7º grado. Recordando aquellas vivencias tan bonitas en el primer ciclo de Monagrillo, allá por los años 70, 1973, 74, cuando estábamos en ese prestigioso plantel. Recuerdo muy bien que habíamos
un grupo de estudiantes que éramos siempre los elegidos para ir a buscar cascajo al río La Villa para hacer la fundación de la primera cerca. La primera cerca que tuvo el primer ciclo de Monagrillo la hicimos nosotros, un grupo de estudiantes. Recuerdo muy bien que íbamos en el camión de Víctor Pérez Cascajo, Víctor Pérez Cascajo, que en aquel entonces era uno de los que acarreaba cascajo para la venta. Y nos íbamos como 5 o 6 muchachos a tirar pala allá metidos en el río La Villa para traer para la fundación de la cerca. Otra de las actividades que hacíamos era cortar los tubos con un cortador de tubos, eran tubos galvanizados de 2 pulgadas, en el salón de manualidades con el profesor Flavio Díaz, que en paz descanse. Y estábamos prácticamente presentes en todas las juntas que se hacían en aquella época. Los padres de familia y los estudiantes nos metíamos de lleno en la construcción de las obras. Tengo gratos recuerdos del primer ciclo de Monagrillo. Para mí esto fue la base fundamental de mi educación secundaria, en donde los profesores con los que tuve la oportunidad de convivir, no solamente los que me daban clases, sino también aquellos que formaban parte del cuerpo docente del primer ciclo de Monagrillo, donde se veía realmente esa vocación, ese deseo de transmitir no solamente conocimientos, sino también valores. El otrora primer ciclo de Monagrillo, casi 10 años después, se convirtió en Colegio Secundario de Monagrillo. Hoy, Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Por sus pasillos se crearon generaciones, se unieron familias, se acrecentó la educación, un porvenir de profesionales que hoy llevan este mensaje de lo que sucedió, cómo creció y marcó para nuestro pueblo y comunidades aledañas lo que con orgullo y prestigio recordamos como nuestra alma mater, primer ciclo de Monagrillo. Los egresados del primer ciclo de Monagrillo, promociones 1972-1976, presentaron Recuerdos del primer ciclo de Monagrillo, Génesis, Evolución y Prestigio. Agradecemos a estas personas que hicieron posible, a través de su testimonio, dando fe con hechos y acciones emprendidas para la construcción del primer ciclo de Monagrillo. Con amor al primer ciclo de Monagrillo, posteriormente Colegio Secundario de Monagrillo y hoy Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Orgullosamente PCM, generaciones 1972 a 1976.